Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí estamos en el aire. Hubo un pequeño desperfecto. Le pedimos perdón. Usted sabe cómo son las redes sociales. Hoy tenemos una entrevista con Jonathan Agüero, como lo veníamos anunciando a través de las redes sociales. Él está en los Estados Unidos, en la Florida, ciudad de Miami, y hoy va a compartir con nosotros sobre este programa que le hemos titulado Entrevista que Bendicen. Y creo que nuestro invitado especial en esta noche, yo me siento honrado junto con todo mi equipo que podamos conversar con él. Hace algunos años que no nos vemos y que no hablamos, y le voy a preguntar de todo, a ver qué es lo que está pasando con su vida. Yo lo conocí de soltero, ahora él está casado, tiene 2 hijos. Lo conocí cuando no era pastor, ahora es un pastor, ¿no es cierto?, de una congregación. Así que les quiero presentar en esta noche, es hijo de los pastores argentinos Oscar y Estela Agüero, que son muy conocidos, ¿no es cierto?, en el ambiente, vamos a llamarlo evangélico. Tanto él como su padre se están radicados en Estados Unidos, Miami, la Florida. Después de servir durante más de 30 años bajo el ministerio de su papá, en abril del 2019 asumió como pastor principal en la iglesia Jesucristo Todopoderoso de la ciudad de Doral, en la Florida. Entendiendo que el llamado de Dios está en su vida, dieron un paso adelante para cumplir un sueño: difundir esperanzas y las buenas nuevas del Evangelio. Y vaya si son buenas nuevas. Tiene grabado 2 álbumes como músico, ¿no es cierto? En el año 2003 hizo su primer grabación con un álbum titulado No hay otro, que justamente lo vino a presentar acá a la Argentina. Y luego creo que en el año 2012 tiene grabado Todo para mí. Como le dije antes, está casado con Carla Machado, tiene 2 hijos, uno Luca y Mía. Y bueno, no les quiero adelantar más nada para que él mismo nos comparta su experiencia personal. Muy buenas noches, es un placer poder compartir con él. Le doy la bienvenida, nada más y nada menos que a Jonathan Agüero. ¿Cómo te va, Jonathan? Buenas noches. Buenas No, noches, Pastor Palia. Tanto ahí tiempo, ¿cómo le está, ahí va? está. Perdóname, es un problema vamos a llamarlo, de las redes sociales, ¿no es cierto? Es una alegría, claro, es una alegría tenerte en esta noche, vos ahí desde los Estados Unidos, desde la zona de Florida, y nosotros desde Argentina, provincia de Buenos Aires. Quería hacerte la primera pregunta, Jonathan, ¿no es cierto? Me contaron que hoy ustedes abrieron la congregación. Me llamó la atención. Quiero que me cuentes esa experiencia y en qué lugar vos estás ahora como uno de los pastores principales llevando adelante la congregación. Uy, eso es una historia muy larga, pero bueno, No, para resumirla, en abril del año pasado, papá nos entrega la congregación a nosotros. Papá, justo antes de eso, pasa un proceso donde enferma de cáncer terminal. Llegó al punto donde un día lo fui a visitar a su casa y estaba, yo digo, papá, de esta no amanece otro día. O sea, estuvo bien severa la situación. Dios lo sana a él milagrosamente. La doctora de cabecera vino a la iglesia, que ni siquiera es creyente, para testificar y ella misma decir: nada de lo que nosotros hicimos pudo levantar a este hombre. Algo sobrenatural. Entonces, después de eso, ya mientras papá se iba recuperando, sintió que era el tiempo y habíamos hace 1 año y medio vendido el lugar donde hemos estado durante 25 años, en una ciudad aquí en el sur de la Florida llamada Hialeah. Entonces, mientras vendimos ahí, fuimos a rentar una escuela para tener servicios temporalmente. Ahí fue que a mi esposa y a mí nos ordenaron como pastores principales. Mientras tanto, compramos un lugar en una ciudad creciente aquí en el sur de la Florida llamada Doral. Y bueno, creo que tuvimos 3 meses de servicio en el nuevo templo, los hermanos contentos, con desafíos financieros que usted no se imagina, o sea, algo, pero logramos entrar y a los 3 meses pasa todo esto. De la pandemia tuvimos que cerrar las puertas como hicieron todas las iglesias, ¿verdad? Y hoy por primera vez abrimos las puertas, obviamente siguiendo las regulaciones de la CDC, que es la organización que pone
todas las especificaciones que uno tiene que seguir, pero fue una experiencia de verdad muy hermosa. Obviamente nos dan el permiso de usar las facilidades, pero guardando distancia social. Tuvimos que tomar muchas medidas, desinfectar todo el lugar. Y solamente tenemos capacidad para 600 personas. Pudimos solamente entrar 150, un 25%, así que tuvimos que hacer 2 servicios. Ni bien dijimos que íbamos a abrir, en ese mismo día se registró la gente y se llenó el servicio de las 11 de la mañana, que estábamos teniendo, como es un lugar nuevo, solamente uno. Así que rápidamente tuvimos que correr a abrir otro servicio a las 9. Así que hoy fue algo hermoso porque después de 3 meses pudimos estar, ver, le decía a los hermanos, no puedo verles las caras, pero puedo verles los ojos por lo menos, ¿verdad? Porque estaban con máscara. Pero fue algo lindo que poder ver a hermanos que hacía 3 meses que no nos veíamos, solamente por los servicios virtuales que hacíamos. Así que fue una experiencia hermosa. Tuvimos un servicio precioso y hablé acerca de que es la hora de los valientes. Creo con todo mi corazón que esta es la hora que la iglesia, en momentos como estos, se tiene que parar y ser la iglesia, ¿verdad? Mira, me hace recordar a un pasaje de Gedeón, ¿no es cierto? Cuando se le aparece el ángel y le dice justamente esas palabras. No, usted me estuvo viendo en el servicio virtual. No me digas que predicaste sobre Gedeón, no me digas usted eso. Estaba bien, me estaba espiando, pastor. No, porque las palabras que vos me estás diciendo, Jonathan, mira, estoy muy emocionado de verte porque yo viajé, esto le cuento a todos los que nos están siguiendo, en el año 2013 estuve 12 días con ustedes y cuando recién me contaste que habían vendido Cailalía, no sé, sentí, le digo aquí a mi equipo una cosa, porque era tan lindo aquello, ¿no? Pero bueno, sé que el Jonathan también es un lugar lindo porque ahí se hacía, si no me equivoco, Jonathan, Conquista 2003 en esa zona, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Conquista empezó en el año 96 y se hizo todos los años hasta el año 2000, sí, 2017, 16, porque 2017 fue que ya vendimos, porque sentimos que Dios nos estaba llevando a algo diferente. Habíamos estado ahí 25 años y comenzamos a buscar por todos los lados. No nos entraba la gente y todo en esa ciudad se nos cerró. Incluso empezamos a buscar más afuera, en otras ciudades vecinas, todo cerrado. Y Dios, en un lugar que nunca hubiéramos pensado, abrió las puertas, nos puso una persona que nos llevó delante de los gobernantes, del alcalde, de los inspectores, y las cosas se fueron abriendo así. Fue algo de Dios, de verdad. Jonathan, varón esforzado y valiente, te quiero robar un poquitito a contarle a nuestra audiencia, que no sabés, la gente que está conectada con nosotros, ¿no es cierto? Es muy importante. Contanos un pedacito de una parte del mensaje que le hablaste hoy a todos tus hermanos, a tus ovejas, después de 30 días como yo, que tampoco puedo ver a ninguno porque en Argentina no pasó todo eso. Pero cuando dijiste que hablaste, ¿no es cierto? Ahí me acordé del pasaje de la Biblia cuando viene el ángel y le dice, y que Gedeón queda como yo. A ver, contanos. Bueno, empecé un poquito dando datos históricos porque estuve leyendo un poquito la Biblia y libros históricos sobre el tiempo de la iglesia primitiva y me sorprendió que no le era extraño a la iglesia primitiva pasar por epidemias. Sí. Y una de las cosas que se escribe, el emperador Dionisio escribió que lo que diferenciaba los creyentes de los no creyentes era que los creyentes, en vez de esconderse en sus casas, y como hacían los no creyentes, que a veces echaban los cuerpos infectados a la calle para que se murieran en la calle, los cristianos arriesgaban su propio cuerpo para curarlos, para orar por ellos. Y entonces hablé un poquito acerca de la diferencia de ser valiente y ser arriesgado. Las dos tienen que ver con hacer actos temibles. Lo que la persona arriesgada lo hace por adrenalina, mientras que la persona valiente lo hace por una misión. Entonces comencé a hablar de Gedeón, que yo sé que usted me estaba mirando. Comencé a hablar acerca de la historia de Gedeón. Cerré con la historia de Gedeón y también hablé un poquito acerca de Pablo cuando él le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, porque algo había sucedido en Timoteo, porque él le dice, mira, yo sé que en tu mamá
hay fe, conozco la fe que había en tu abuela y también sé que esa fe vive en ti. Pero ¿qué ha sucedido? Era como que le estaba diciendo, es tu tiempo ahora, no te acobardes, quizás por la persecución, se había acobardado, no sé, la Biblia no da muchos detalles, pero le dice el apóstol Pablo, aviva el fuego del don que está dentro de ti, que se te fue entregado por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, ahí motivamos a los hermanos, este es tiempo no de acobardarnos, de escondernos, sino de ser la iglesia, porque si hay un tiempo cuando la iglesia necesita ponerse de pie y ser la iglesia, es ahora. Es ahora, es que cuando todos están atemorizados, para este tiempo es que estamos vivos ahora y no podemos acobardarnos. Es verdad, Jonathan, lo que vos decís, ¿no? Pero, a ver, yo estoy esperando que me pase lo que te pasó a vos cuando podamos salir de nuestra congregación. Cuando terminaste el mensaje, ¿qué decían los hermanos? Seguro que querían conversar con vos, con tu esposa, si estuvo allí. Contame algo de cómo los vistes a ellos, contentos, felices. Los vi muy contentos, los vi muy felices. Qué lindo. Estuvimos ayer, porque esto fue un desafío. Acuérdense que acabamos de entrar en este lugar, comenzamos a hacer los servicios virtuales que no estábamos preparando. Toda esta pandemia nos llevó a movernos rápido porque no estábamos preparados. Las finanzas no nos alcanzó para comprar equipos, así que estábamos haciendo las reuniones, pero no salíamos en los medios. Tuvimos que adaptar eso y ahora dijimos, bueno, no podemos detener, tenemos que seguir con los dos. Vamos a hacer los servicios en vivo, pero al mismo tiempo vamos a transmitirlo. Y ayer hicimos un ensayo para que todo esté bien, toda la tecnología, y pudimos tener algunos de los servidores, cada uno estaba viendo los sugieres, lo del equipo de bienvenida, viendo el lugar, y ahí nos pudimos ver, pudimos orar juntos. Y hoy también con los hermanos que vinieron fue algo muy lindo. Y para contestarte la pregunta, cuando terminó el servicio, no, básicamente dimos instrucciones porque tenemos que asegurarnos que no se acumule mucho la gente, porque ya uno como creyente está acostumbrado a que termine el servicio y se quedan hablando y a veces hasta que hay que echarlo de la iglesia, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Entonces tuvimos que decir, tuvimos uno de nuestros líderes después de la administración y del llamado que hizo levantarse la gente sección por sección para guardar la distancia social. Tuvimos que tener algunos acoples, estuvimos tomando la temperatura de la gente, dijimos que teníamos un grupo de oración también preparado por si venía alguien con fiebre para orar, porque no le vamos a decir, no puede entrar en el servicio solamente, no, vamos a orar por eso, ¿verdad? Así que gracias a Dios nadie tuvo ningún tipo de calentura, nada así, pero estábamos preparados. Jonathan, vos usaste una palabra hace un ratito cuando comentaste que tenía una capacidad para 600 personas, solo entraron 150 que tenían que registrarse. ¿Qué significa eso? Porque no lo entiendo bien, registrarse. Bueno, la CDC acá nos obliga a tener un rastro de las personas que asisten por la duda que alguien se quede infectado y ver si infectó a otra persona. Entonces, como es un cupo limitado, también no podemos anunciar que pueden venir todos y no queremos de repente cuando se llena el cupo de lo que nos permiten decirle, bueno, usted ya no puede venir. Entonces la manera que lo hicimos es a través de un portal en nuestra página web que pusimos un botón donde la gente se puede registrar y cuando llega a 150 cupos, entonces ya les dice que está lleno el cupo. Entonces eso lo hicimos. Obviamente no sabíamos qué iba a suceder porque era la primera vez que hacemos todo esto, pero gracias a Dios todo fluyó bastante bien. Como le dije, pusimos esa registración, creo que fue el día sábado, y ya para el domingo, no, ya para el lunes, que fue feriado acá en los Estados Unidos, Memorial Day, ya estaba lleno. Entonces tuvimos que llamar, abrir el servicio de las 9 y también casi se llenó por completo. O sea, tuvimos casi 300 personas entre los dos servicios y estábamos teniendo aproximadamente 350 antes de que todo esto suceda. Así que gracias a Dios tuvimos una muy buena respuesta. A ver si te acordás de esto. Ese soy yo. Ese soy yo. Antes de que tenía pelo blanco, ¿verdad? Canas. Antes que mi esposa me sacara las canas. Y... Mentira. Me acuerdo, claro.
te saco un poquito del presente y quiero volver, porque vos estuviste aquí en la Argentina en el año 2003 con toda tu banda, mis hijos estuvieron con vos también, Me acuerdo, ¿cómo me voy a olvidar de eso? En Visión del Futuro, ¿no es cierto? Y la verdad que quedamos encantados, ellos quedaron acá maravillosos. Hoy Juan Pablo, mira, lo tiene guardado, Juan Pablo que está aquí, dice que vos le escribiste acá estas palabras que dice, a ver si puede venir Juan Pablo, le escribiste unas palabras de fe, ¿no es cierto? Qué banda que ¡Epa! tienen Póngala más ustedes. arriba, un Sí, poquito más a ver arriba. ahí está, Oh, a ver si la puedes ver ahí. qué mala letra, qué mala No, letra. tenés una hermosa letra. Aparte vos sos contador de profesión, ¿no es cierto? Ahora te quiero hablar un poquito de eso. A ver si te puedes asomar acá. A ver, Juan Pico, ¿qué es lo que dice acá? No me digas que está No, Juanpi ahí, no se aquí asoma. está. ¿Cómo Juan, andas, Jonah? ¿qué haces, che? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Una Qué alegría bueno poder verte, verte. ¿eh? Qué bueno ¿Todo verte. bien? Bien. Pastor, después me tiene que dejar de contar una anécdota de ese Sí, viaje. lo que Ok. sea, sí, quiero que me cuentes. Bueno, acá dice Juanpi, ¿qué banda armaste, hermano? Gracias por todo tu apoyo y tu ayuda en este proyecto. Sé que algo grande viene para nosotros. Jonathan. A ver, Eso qué fue cuando lindo. viniste a presentar el disco acá a Claro, Argentina, ¿te acordás? Sí. me acuerdo. Pastor, ¿usted puede creer lo que me hizo sus dos hijos, A ver, Juanpi contame. y Gastón, los dos? Sí, sí. Desde como un mes anterior le mandamos todas las canciones, porque ellos estaban preparando todas las canciones. Íbamos a hacer una gira en Zárate, en diferentes lugares Sí, en me Argentina. acuerdo, sí. Y me acuerdo que el primer ensayo, llegué del aeropuerto, fui directamente a la iglesia a ensayar. Y Sí. cuando empieza, me presentan a todos los muchachos de la banda, creo que estaba Marcelo, Patricia, muchos amigos que hasta el día de hoy conservo su amistad. Y me acuerdo de cuando tocaron la primera canción, era un desastre. Y yo no lo sabía, pero me estaban jugando una broma. Estaban tocando mal a propósito y querían ver mi reacción. Entonces me dijeron, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Jonathan? Y yo digo, bueno, hay que ajustar algunas cositas, y después se largaron todos a reír. Oiga, me hicieron una jugada tus hijos. Hasta el Lo día de tenemos hoy filmado eso. ¿Lo tenés filmado? Está Oh, filmado, sí. Algún día te lo vamos a mandar, así lo mándamelo, podemos revivir. mándamelo así me río, porque eso fue tremendo. La Me verdad, despido, los dejo seguir charlando. Bendiciones, Johnny. Me alegro de Dale, verte. un gusto verte, Juanpi. Saludos. la verdad, Jonathan, que te veo, sé que pasaste por muchas situaciones difíciles, muchísimas, conozco bien muchas cosas. Lo de tu papá llegó también a nuestra congregación, estuvimos orando por él. Tu Gracias. papá está haciendo un programa ahora en Canal Luz, ¿no es cierto? Está haciendo un programa, creo que el programa se llama algo de la bendición. A ver, hacerme Tiempo de recordar. bendición. Tiempo de bendición, está saliendo por ahí y lo estábamos mirando, cómo se recuperó, qué milagro maravilloso que hizo Increíble. Dios con tu papá, es increíble. Y en medio de todo eso, la venta de donde estaban antes, alquilaron acá, la pandemia, y te veo muy fortalecido. ¿Cómo haces para mantenerte de esta manera, Jonathan? Fue un tiempo muy difícil, pero bueno, a veces uno ni siquiera mirando hacia atrás, uno dice, ¿cómo? Y lo único que puedo decir es que Dios lo sostuvo a una persona. Papá comenzó a enfermar, y siendo el hombre de fe que papá es, no se quería dejar intervenir, no quería, Dios me va a sanar, y lo creíamos, la iglesia intercediendo, hasta que llegó el punto que ya no podía predicar, no podía sostenerse, quedó en cama. Y bueno, mamá y yo, mi mamá, su esposa, Estela Agüero, tuvo que tomar el mando, y entre los dos ahí le metimos pecho. Y en tiempos de transición, porque era un tiempo donde estábamos rentando una escuela, estábamos con todos los proyectos, porque la iglesia que compramos en Doral era un warehouse. Aquí le decimos un warehouse como si fuera un almacén, una bodega, no sé cómo le dicen, un edificio
y ahí lo que hacían era cosas industriales. Tuvimos que refaccionarla toda Toda. y hacerlo de nuevo. Y con todos los planes, todas las decisiones que habían que tomar, todo eso. Y justo papá en ese tiempo estaba bien delicado de la salud. Así que fue un tiempo muy, muy difícil, pero la gracia de Dios nos sostuvo. La iglesia que tenemos es una iglesia que nos apoyó increíblemente. Así que las oraciones de cada uno de los miembros nos sostuvo y Dios nos ayudó y fue algo increíble porque ahora estamos nosotros en el Doral. Papá, que no se puede quedar tranquilo con 71 años de edad, sigue abriendo obras y ahora se quedó en la ciudad de donde salimos, en Hialeah, está abriendo una obra también ahí. Mirá Así que, vos. o sea, ha sido algo que si tenemos que darle crédito a alguien, es a Dios, nada más. A Dios y al apoyo de la gente que nos apoyó, porque si la iglesia no nos hubiera apoyado, hubiera sido muy difícil, pero le damos gracias que la iglesia entendió la visión, también nos apoyó en ese momento, oró por nosotros, como a veces nosotros, pastor, oramos por la gente. Sí, sí, Esta vuelta sí. le tocó a la gente orar por nosotros Le también. tocó a la gente, sí, de verdad, ¿no es cierto? De Y verdad. Dios escuchó. Sí que escuchó, y vale que escuchó, si yo lo estoy viendo por la televisión. Quería hacerte una pregunta. Cuando yo estuve allá en Conquista 2003, se preparaban para comprar el Canal 43. ¿Eh? Acá tengo la Biblia, que en aquel momento nos regalaron, Canal Uy, 43. ¿Eh? es una reliquia, sí. Una reliquia, y Te veo, mi amor. acá tengo lo que me escribió tu papá, acá arriba, por ahí Ay, arriba qué tengo lo lindo. que me escribió tu papá, lo guardo como un recuerdo, lo traje de mi oficina para mi casa, donde tu papá me escribió en aquel día: Pastor Palia, con mucho cariño, en Conquista 2003, está por venir lo mejor, ve y haz tú lo mismo. Eso Amén. escribió tu papá, y tu mamá le escribió a mi esposa y le puso: lo que tengo te doy, Lidia, que comience en tu vida una nueva etapa de bendición, victoria y una fresca unción. Con amor, pastora Estela Mari, Conquista 2003. Acordate de esto, para mí Wow. es una maravilla. Qué lindo recuerdo. Wow. Sí, hermoso recuerdo. Jonathan, vos ahora estás trabajando como pastor. Las cosas son distintas para vos, asumiste una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto? Y aparte tenés tu matrimonio. Tu esposa te acompaña en lo que vos estás haciendo. Te acompaña en el sentido, si, a ver cómo llamarlo, como una ayuda para seguir adelante. Sí, sí, de verdad que sí. Y ella estuvo involucrado en mucho de lo que se hizo en las decisiones, en el tiempo que papá estuvo enfermo, que estuvo en todo este proceso de enfermedad. Ella asumió mucho. Es más, el ministerio de niños que tenemos fue todo idea de ella. Ella fue la que preparó todo. Eh, Le llamamos JTP Junior y pintamos el lugar o sea, de unos colores hermosos, bien representantes de aquí, de Miami, donde vivimos, con respecto a incluso lo que es el diseño del edificio. Mi esposa le gusta mucho lo que es el diseño interior, entonces hicimos el lugar muy moderno y ella tuvo mucho que ver en eso. Ahora con lo de la transición y la enfermedad de papá, eso le golpeó mucho y también un proceso muy difícil que tuvimos que pasar financieramente como personas, porque cuando asumimos el mando de pastor, de repente no cubríamos y ya los 2 años que estábamos pagando y rentando la iglesia, o la escuela, mejor dicho, seguíamos pagando la hipoteca y llegó un punto donde entre todos los arreglos que estábamos metiendo para poder renovar ese edificio y hacerlo iglesia, teníamos que rentar acá, papá enfermo, todo eso en nuestras finanzas, se afectó mucho las finanzas de la iglesia hasta que quedamos en cero y tuvimos que tomar decisiones muy difíciles en la iglesia con las personas que trabajaban y dijimos: miren muchachos, creemos en esta visión, sabemos que Dios está con nosotros, pero no cubrimos, estos son los números y tuvimos que hacer un recorte muy fuerte y ese recorte nosotros
trabajábamos los dos en la iglesia, no solamente yo, mientras que las otras personas de repente eran un empleado, ¿no? La secretaria trabajaba ella en la iglesia, pero tenía a su esposo que trabaja en otro lugar. Y a nosotros nos afectó mucho, se apretaron muy fuerte las finanzas, pero le damos gracias a Dios que aunque la presión fue fuerte, entendíamos desde un principio que todo ministerio, especialmente al principio, es probado. Y Dios quiere saber si uno está dispuesto a hacer esto por amor o por qué lo hace. Así que entendimos eso, asumimos juntos y le damos gracias a Dios. Hasta aquí hemos llegado. Y sabemos que vienen cosas grandes. Que vienen cosas grandes, sí. Justamente te iba a hacer ese comentario, Jonathan. Ahora, como te dije, vos estás enfrentando y tomando decisiones, ¿no es cierto? Como me estás contando, pero como, no lo voy a llamar como pastor asociado, porque creo que a ustedes les gusta decir así, ¿no? Pastor asociado, como uno de los pastores que tenés que tomar casi todas las decisiones, junto con tu esposa y tu papá y tu mamá, ¿no es cierto? Yo te veo, la verdad, te estoy mirando por la cámara y te veo muy fortalecido, con unas convicciones, como dice la palabra de Dios, ¿no? Amén. Dice que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no podemos andar por vista. Y te veo a vos de una forma maravillosa, ¿no es cierto? Hace tantos años que no te veo, como te dije antes, pero con todo esto que pasaste. También conozco que pasaste otras cosas hace muchos años que te pasaron en la iglesia también, ¿no es cierto? Personas que después no ayudaron o que le dieron vuelta o que le dieron la espalda, ya eso pasó. Enfrentaron muchas cosas, tanto vos como tu papá, tu mamá, tu esposa también ahora. Pero me estaba acordando de las palabras del apóstol Pedro, ¿no es cierto? Del apóstol Pedro cuando en la iglesia, dice la Biblia, estaba preso, todos se dedicaban a la oración por Pedro. Sí. Y lo que vos me dijiste antes, en ese momento, yo lo creo, que como la iglesia también está orando por ustedes, intercediendo por ustedes, no solamente por la obra financiera, porque están amando lo que ustedes están haciendo de verdad. ¿Qué tenés para decirme de eso? Sí, eso es tan clave. Nosotros tenemos, y uno de los departamentos que consideramos súper clave en la iglesia es el departamento de intercesión, porque creemos que hay batallas que no se ven. Hay batallas que no se ven, hay batallas que uno puede ver algo de forma humana, pero detrás de eso hay un ataque satánico, diabólico, y más cuando uno está comenzando algo nuevo. Así que tenemos un grupo, la líder de intercesión nuestra se llama Ivania Lara, y tenemos a unas cuantas guerreras ahí que sacan a los chamucos, como dicen por acá, a patadas. Pero sí, y también he entendido que a veces los tiempos difíciles, y quizás esto le sirva a alguien, esté pastoreando, esté liderando un grupo de vida o en algún momento que estén pasando ahora, he entendido que a veces los momentos difíciles, a veces son las oportunidades que Dios usa, son los momentos donde pueden marcar un antes y después. Una vez escuché a T.D. Jakes decir que si tuviera la oportunidad hoy, mirando hacia atrás, de poder hacerlo, le escribiría un cheque a cada persona que levantó calumnia en contra de mí o cada reportero que levantó una historia falsa de algo que estaba haciendo, porque cada una de esas cosas, aunque en el momento me bajoneó y cuestioné y dije, ¿cómo puedo hacer que estoy sirviendo a Dios? Cada una de esas cosas fue el trampolín que Dios usó para llevarme a donde estoy ahora. Así que a veces creo que todo ministerio es probado, y a veces cuando somos probados los pastores y los líderes nos sentimos solos, batallamos con eso porque la gente a veces se piensa que los pastores no sufren o no, pero sí a veces nos toca pelear a solas, pero Dios ve y Dios conoce las intenciones del corazón, y a veces, aunque muy difícil es el valle, ¿verdad? La Biblia dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal ninguno. En inglés dice, though we walk through the valley of the shadow of death. Quiere decir que aunque pases por el valle, que insinúa que el valle no es un lugar de detención, es algo que atravesamos, como estaba supuesto a ser el desierto, ¿verdad? Para la gente que salió de esclavitud, los israelitas de Egipcio. Sí, un lugar transitorio. Entonces, quizás hay personas pasando por un valle de cualquier tipo
Ahora la Biblia y Dios nos promete que pasamos el valle. El valle no es un lugar donde vas a estar ahí, te vas a morir. No, vamos a pasar. Puede estar oscuro hoy, pero va a amanecer mañana. Hablando de todo lo que ustedes están pasando, y luego para pasar a otro temita antes que nos acabe el tiempo, Jonathan, hoy le estaba hablando a los hermanos a través de Instagram, cuando el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, viaja a Roma, y lo quiero comparar con lo que le pasó a tu papá, lo que te pasó a vos, en lo financiero, en todo. Y en un momento Pablo dice que habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, pero de repente, dice, en medio de la tempestad, de los problemas, apareció un ángel en aquel momento para darle una visión, ¿no es cierto?, y siguió adelante. La verdad que lo estoy comparando con todo lo que le está pasando a ustedes, porque siempre tenemos que pasar, como decís vos, ¿no? Por diferentes problemas, para que Dios nos va a llevar a lugares de progresión, para arriba. Las pruebas tenemos que enfrentarlas. ¿Vos qué me decís a esto? Sí, definitivamente. Y hay veces que Dios está en silencio. Y creo que Sí, a nosotros, sí. como creyentes, y más en esta sociedad, pastor, que estamos viviendo, que queremos todo, o sea, pasamos para comprar comida rápido, y comida rápida, y si se demoran 2 minutos, ya estamos tocando, ¿verdad? A menos así hacemos aquí en los Estados Unidos. Queremos la comida ya. Estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Queremos todo ahora, aquí. Y con Dios no es así. A veces queremos que Dios opere en nuestro tiempo y en nuestra hora. Y esa espera a veces, no sé, como que nos lleva no a dudar, pero a cuestionar. Hay gente que hasta ha dejado a veces de orar o de creerle a Dios por algunas promesas simplemente porque ha pasado el tiempo y aún no se ha prometido, pero aún no se ha cumplido lo que Dios ha prometido. Pero yo creo que cuando perseveramos y nos agarramos de las promesas de Dios y creemos, aunque estemos en un lugar oscuro, Dios siempre mandará, como hizo en el caso que usted está diciendo. Dios mandará su ángel, Dios mandará su respuesta. Quizás no la va a mandar de la misma forma que se la mandó al apóstol Pablo, pero de alguna forma u otra, Dios va a intervenir, porque no he visto un justo desamparado, ¿no? Ni su simiente que mendigue pan. Muy bien. Entonces, no, Dios Muy nunca bien. nos va a dejar, no nos va a desamparar. Sí, eso es verdad, Jonathan. ¿Cuáles son los proyectos que vos tenés ahora que la congregación se pudo abrir, ¿no es cierto? Y están enfrentando en mejores situaciones algunas de las cosas, estás avanzando por lo menos. Contame alguno de los proyectos que vos tenés con tu esposa, con tu familia, como uno de los pastores principales de aquí para adelante, Jonathan. Bueno, a tiempo corto tenemos proyectos de poder mejorar, porque todavía en la iglesia hace falta muchas cosas. Hoy nos prestaron cámaras para poder transmitir, necesitamos comprar cámaras. Estamos en desafíos así a corto plazo, como toda iglesia tiene. Pero estamos creyendo que Dios no nos llamó para 500 personas, Dios nos llamó para muchas más. La ciudad donde nosotros estamos, la ciudad del Doral, el año pasado fue la ciudad más creciente en toda la Florida y la quinta ciudad más creciente en todo los Estados Unidos. Y algo interesante es que nosotros como iglesia estuvimos sirviendo en Hialeah por más de 33 años con mis padres. Y en Hialeah, para aquellos que viven en Argentina y no conocen, Hialeah está compuesto la mayoría por cubanos que vinieron exiliados de Cuba. O sea, que casi el 80% de Hialeah es puro cubanos. Ahora, Doral, le dicen Doralzuela, porque Doral, casi el 80% del Doral son exiliados de Venezuela, con todo lo que está sucediendo ahí y todo. Y creemos que Dios nos ha llevado ahí con un propósito, porque hay mucha gente separada de su familia, igual que nos pasaba en Hialeah con los cubanos. Hay mucha gente que han sufrido, han perdido negocios, han perdido cosas, están separados de familiares, le ha tocado venir aquí, comenzar solos, comenzar de nada. Gente que eran profesionales, ahora les toca trabajar en un restaurante de comida rápida y de repente hay muchos traumas, muchas heridas, y Dios nos llevó a ese lugar para poder restaurar, creo que yo con todo mi corazón. Y yo creo que Dios nos está llevando a poder hacer crecer la iglesia, a poder llevar, como dice la Biblia y la Gran Comisión, ¿no?
el evangelio a toda criatura hasta donde Dios nos lleve. Así que le damos gracias a Dios por eso, y también ahora usando los medios como este, pastor, Instagram Live, Facebook Live, YouTube, y poder salir a alcanzar a personas en el otro lado del mundo. Así que le damos gracias a Dios, y creemos que lo que vemos ahora es pequeño en comparación a los planes y los sueños que Dios tiene para nuestra congregación. Jonathan, acá en esta Biblia dice el canal 43. ¿Ustedes todavía lo tienen, ese canal? Todavía lo tenemos, ese canal. Le explico lo que sucedió. En la administración pasada de Obama, firmaron una ley que todos los canales de onda corta, y nuestro canal 43 era de onda corta, iban a pasar al gobierno porque estaban necesitando banda ancha para T-Mobile, para los teléfonos y todo eso. Así que, para hacerte la historia corta, simplemente lo tomaron, y muchas de las organizaciones que eran dueños de este tipo de canal de onda corta, como eran las escuelas, universidades, iglesias, etcétera, se quedaron sin nada. Gracias a Dios, a nosotros nos dieron un canal intercambiado por este canal 43, así que pudimos seguir teniendo un canal. Así que papá todavía está transmitiendo y todavía está haciendo servicios, y tenemos también las radios. Tenemos 2 radios, una aquí en el sur de la Florida y otra que sale en el sur oeste de la Florida, en unas ciudades que se llaman Naples, que quizás ustedes conocen. Así que sí, papá siempre fue visionario con respecto a los medios. Sí, sí, la verdad que sí. A ver, Jonathan, quería hacerte esta pregunta, ¿no es cierto? Porque vos empezaste con la música, ¿te acordás? Sí. Empezaste con la música. A mí me interesa lo de la música, saber, ¿no es cierto? Y cuando empezaste con la música, como dijimos antes, grabaste 2 álbumes, y vos ahora creo, no te veo tan dedicado a la música, a lo mejor ahora, porque es un momento difícil y estás ocupando otro lugar también en la congregación y tenés otra responsabilidad. Cuando te digo esto, te digo ahora de esa responsabilidad que vos tenés como pastor en este nuevo lugar, que yo lo conocí, me parece un lugar hermoso, ¿no? Un lugar hermoso. Me acuerdo que donde se hacía Conquista 2003 era también en el Doral, y armaban una carpa, sí, con unos sillones de pana espectaculares. Lo que hacía tu papá lo hacía, pero con excelencia para todos, para todos. Ahora, ¿vos cómo estás viendo la iglesia cristiana en forma general? Dame tu mirada, a ver si la compartimos, como ministro del Evangelio. En forma general, yo creo que la iglesia tiene que despertarse. Creo que de cierta manera la iglesia está media dormida y ha tomado, o sea, lo que se llamaba cristiano en la iglesia primitiva, es diferente a lo que hoy se llama cristiano, y personas a veces ahora piensan que solo por venir a la iglesia 2 horas y liberar su conciencia, es decir, cumplí con Dios, soy cristiano. Pero la Biblia no dice eso. O sea, la Biblia dice que hay que seguir a Jesús. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, yo estoy viendo que a veces la iglesia se ha volvido un poquito cómoda. También entiendo que hay ciertas estrategias a veces que algunas iglesias emplean para poder llegarle al nuevo. Y yo entiendo esto. Yo he aprendido que lo que no entiendo no lo critico, porque a veces son estrategias y a través de las pantallas uno ve una cosa, pero luego disipulan adentro y hacen el trabajo que hay que hacer. Pero yo creo que sí, yo creo que momentos como estos, pastor, como con la pandemia que estamos pasando, momentos que estamos viviendo ahora de mucha incertidumbre, mucho temor, son los tiempos que tenemos que aprovechar como iglesia a ponernos de pie y a poder ser la voz que está buscando esta generación. La gente está buscando una palabra de esperanza, la gente está buscando una salida, y nosotros no podemos estar escondidos. Tenemos que ser la iglesia. Y yo creo que momentos como esto están haciendo despertar
aquellos Timoteos, ¿verdad? Como hablábamos hace un momento atrás, los Timoteos que estaban acobardados, y el apóstol Pablo dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué pasó con la fe que estaba en ti, que yo veía en tu vida, que estaba también en tu abuela y en tu madre? Aviva el fuego de don. Y yo creo que en medio de toda esta situación, yo creo que Dios está levantando gente, que Dios está despertando y está haciendo avivar el fuego del don. Y usted lo va a ver, pastor, van a levantarse gente sin miedo a nada. Escuché a un pastor por ahí decir, sí, puede ser que la serpiente nos muerda, nos pique, pero no vamos a morir. Y si comemos cosas mortíferas no nos hará daño. Entonces es tiempo que la iglesia se ponga de pie y no esté atemorizada como toda la demás gente. Es tiempo que, como la iglesia primitiva, que Dionisio escribió en los libros históricos, que creo que fue en el año 260 y pico después de Cristo, que en un día solamente en Roma murieron 5.000 personas, que eso es mucha gente en comparación a lo que era la población del mundo y más de una ciudad en ese entonces. Pero dice que la iglesia, en vez de estar escondida dentro de su casa, salía afuera, arriesgaba sus vidas y en muchas ocasiones incluso contraían la plaga y en algunos pocos casos hasta morían. Pero vieron que la iglesia demostraba ese amor incondicional, mientras que los demás no. Entonces yo creo que de alguna manera u otra, no estoy diciendo que hagamos locuras, no estoy diciendo tampoco que seamos imprudentes, porque ahora la tecnología ha avanzado y tenemos manera de protegernos y seguir haciendo la obra del Señor. Pero sí no nos podemos quedar callados y de los brazos cruzados. Yo creo también, Pastor Jonathan, estoy creyendo que si Dios permitió esto por alguna razón, que solo Él la sabe y todavía no la estamos conociendo nosotros, ha permitido esto, ¿no es cierto?, para despertar la iglesia y hacer un llamado también, vamos a decirle a los inconversos, al mundo también, ¿no es cierto? Es la primera vez que pasa en que todas las congregaciones, ahora algunas se están volviendo como la tuya, pero no son todas, es que están las sillas vacías. Dios le permitió que el diablo saque a los ministros de las congregaciones de la casa de Dios y meterlos en sus casas. Eso no lo hace el diablo, eso lo pudo hacer Dios. El diablo no puede hacer eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque la Biblia dice que la iglesia le dijo Jesús a Pedro que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y yo estoy convencido como ministro, aunque no viajo, ¿no es cierto?, por las naciones, pero sí soy un hombre de oración. Estoy creyendo que esto fue el permiso de Dios, como Dios le dijo a Job: hacele lo que te parezca, pero no lo vas a matar. No lo mates. Y vos dijiste muy bien recién que la iglesia está dormida, es verdad que está dormida. Ahora te quiero hacer esta pregunta, a ver qué me decís. Jesús dijo que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, Jonathan, dice, el amor de muchos, refiriéndose los muchos a las congregaciones, pastores, ministros, lo que sea, el amor de muchos se enfriará. ¿Estamos en esos momentos que hay gente fría? Yo creo que sí. Yo creo que hay personas que están frías y lo veo. Nosotros tenemos una congregación con muchas personas que hace mucho tiempo se han convertido con mi papá. Y cuando uno, como en mi caso, que vi personas convertirse con papá y lo he visto durante mucho tiempo, a veces uno ve y uno al ver de afuera hacia adentro, ve cómo la persona puede de repente comenzar con fuego y después ese fuego se apaga y de repente vivir una vida religiosa, una vida donde no hay vida de Dios en esa vida, donde no hay frutos, donde no se forman discípulos, y yo creo que sí, pero también al mismo tiempo creo que justo esta pandemia lo que está haciendo es despertando a muchos de esas personas, a muchos Timoteos que de repente están acobardados por cualquier situación, o dormidos, o con un espíritu de apatía, que simplemente venían y hacían todo robótico y no había nada de vida, no había esencia de adoración. Y yo creo que Dios está despertando a estas personas y como pastor eso me da a mí mucho gozo. Yo he tenido personas a veces que venían una vez al mes, pastor. Sé que usted quizás tiene unos cuantos de esos, ¿verdad? Sí. No solamente acá.
Sí, Cuando el Señor les revela que tienen que, ¿verdad?, asistir. Y de repente en esta pandemia me escribían y me decían, no veo la hora que pueda ver gente llorando, personas que ni siquiera cuando venían querían, o sea, o venían forzados o venían por compromiso, llorando diciendo, no puedo, sabes, lo que perdimos ahora, ay, cómo quisiera regresar y como que estaban anhelando. Y mi mensaje es, miren, no necesitamos regresar a la iglesia para poder avivarnos. Yo creo que lo que usted decía es muy importante y creo en eso con todo mi corazón, porque la iglesia tiene que estar preparado en que si el día de mañana sea una pandemia, o sea que el gobierno cierre y no permita la iglesia no se puede detener. En el libro de los Hechos se menciona la palabra iglesia 19 veces, pero casas se menciona 38 veces. Y vemos un avivamiento en las casas, vemos Cornelio, ¿verdad? Que trae a toda su familia y Pedro viene y le habla del Evangelio y cae el Espíritu Santo en su casa y todos son llenos en una casa. Entonces yo creo que tenemos que, es lindo poder regresar a la iglesia, pero nuestras casas tienen que ser centros de milagros, centros donde enseñamos a nuestros hijos el temor de Dios. Y creo que nuestras casas, nosotros les llamamos grupos de vida. Y no solamente lo hacemos en las casas, lo hacemos también en lugares públicos para poder evangelizar. Pero creo que nuestras casas tienen una función muy grande en lo que es el avivamiento de este tiempo. mira, Jonathan, te fui haciendo preguntas difíciles, ¿eh? Pensá bien lo que me estás diciendo y yo te estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, lo que está pasando hasta ahora. Pero una de las cosas que yo creo firmemente también, que en los últimos años, la iglesia en general, la tuya, la mía en general, no se valoraba tanto la casa de Dios. Vos acabas de decir que hay hermanos que iban un mes y no se valoraba la casa de Dios. Yeah. Cuando nosotros leemos las Escrituras, ¿no es cierto?, y que habla con un amor la palabra sobre la casa de Dios, ¿no? Yeah. Y por ahí algunos decían, no, hoy no voy a la iglesia porque tuve un problema personal. Y la única persona que tiene que decirnos la razón por la cual no me voy a congregar o no voy por tal motivo tiene que ser el Espíritu Santo. Y no estaba pasando eso en las congregaciones, no va y no viene, y sin ninguna responsabilidad, y nadie rendía cuenta de lo que está haciendo, por qué no vino. Yo creo que también esto tiene que servir, ¿no es cierto?, para que cuando volvamos a la congregación, a la iglesia, a la casa de Dios, ¿no es cierto?, columna de la verdad, dice la palabra de Dios, porque nuestras casas no son columnas de la verdad, se habla de la casa de Dios, ¿no? Para todos ellos, yo creo que la gente ahora, como vos decís, están extrañando la iglesia y cuando vuelva, yo creo que es un tiempo para que también valoren la congregación, donde estamos los pastores para esperarlos, para ayudarlos. ¿Cómo ves vos eso? Sí, bueno, el salmista fue el que dijo, no, por cuanto tengo mi afecto en la casa del Señor. Y yo creo que eso es algo que debemos desarrollar. Eh, creo también, yo aprendí de un amigo que tengo, Raúl David Ávila, el hijo del apóstol Raúl Ávila, que Sí, conozco. sí, somos amigos desde hace mucho tiempo y aprendí de él y de su papá que el discipulado es invasivo. Discipulado es invasivo y muchas veces la gente piensa que porque, no sé, no es empleado, ¿verdad? Eh, ¿Para qué? ¿Por qué el pastor se está metiendo en mis cosas? ¿Para qué? O mi líder, ¿por qué se mete? Y yo creo que el verdadero discipulado es cuando uno es transparente y uno permite a que su líder le Sí, pueda decir, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está? Porque como iglesia somos una familia, ¿verdad? Y yo creo que cuando sí. logramos esa unidad, que somos como familia, tenemos como la iglesia primitiva todas las cosas en común. No solamente compartimos en la iglesia, sino en las casas, partimos pan, o sea, es una familia. Y cuando logramos eso, nos cuidamos los unos a los otros. Y yo creo que una de las cosas que está logrando esto, de todo este proceso que hemos vivido los últimos 3 meses, es eso, poder ya cambiar las cosas. E incluso la gente, como le estaba comentando, que estaban cerradas o que estaban de repente
no tan engaged, como decimos en inglés, que no estaban tan metidos, por decirlo así, ¿verdad? En las cosas del Señor, ahora lo estamos viendo abiertos. Y como iglesia tenemos que aprovechar esto. Tenemos que meterlos a servir, ministrarles, porque eso es lo que nos mandó Dios a hacer. Hoy le compartí a los hermanos, ¿la iglesia para qué existe? Bueno, porque hay una pandemia allá afuera no quiere decir que tenemos que dejar de predicar, de orar por los enfermos, de dejar de discipular, de bautizar, porque eso es lo que Dios nos llama a hacer. Así que no podemos acobardarnos. Y yo creo que sí, cuando la gente entiende que no es con condenación, porque también está el otro extremo, que una persona a veces por chismoso quiere saber lo que le pasa para contárselo a lo otro. Entonces eso es otra cosa. Pero cuando de verdad yo estoy interesado, porque quiero saber qué le pasó a los líderes que tengo, quiero ver cómo está su casa, quiero ver cómo están sus finanzas para poder orar por ellos también. Y si están haciendo algo indebido, darle un consejo de parte de Dios, no para condenar, sino para levantar y que sean mejores. Sí. Yo creo que cuando la razón por qué uno hace las cosas es la correcta, se crea esa afinidad y se crea esa familia, y eso, una familia saludable, ayuda a que toda la familia en general, la iglesia entera, pueda crecer y ser una iglesia o una organización saludable. Jonathan, te leo un pasaje de la Biblia que dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hace unos minutitos yo escucho muy bien a mis entrevistados y hablaste del temor del Señor. El temor del Señor casi se había como perdido en la congregación, creo yo, ¿no es cierto? Y vos recién hablaste que estás discipulando algunos, no sé, en tu iglesia, lo que estás haciendo es enseñarle a tus hijos el temor de Dios, no tenerle miedo a Dios, el temor de Dios. Claro. Decime alguna cosita sobre eso, ¿verdad? Porque acá dice, en el temor del Señor crecían y se fortalecían las iglesias. Claro, es no un temor de miedo. Usted me está haciendo preguntas teológicas muy profundas, pastor. No, pero como lo veo yo, es que hay un temor que es un temor de miedo que viene, y me viene a la mente ese pasaje, no recuerdo dónde es, pero cuando dice... Hechos 9:31, Jonathan. ¿Cómo? 9:31 de Hechos. No, me estoy refiriendo a otro, cuando habla acerca que la gente que estuvo con Moisés y salieron, no quisieron subir la montaña porque la vieron espantosa y la vieron oscura, ¿verdad? Y como que temían, ellos tenían temor de subir a encontrarse con Dios. Y hay gente que ve a Dios de esa manera, pero después tenemos gente como Moisés, sí, que se acercaban a hablar cara a cara. Y yo creo que el temor que habla la Biblia es un temor reverente. Es un temor que, si Dios ha sido tan bueno, ¿cómo voy a ni siquiera dar lugar en mi mente de que si debo ir este domingo a la iglesia o no? De cabeza tengo que ir. Aunque mi cuerpo no quiera ir, aunque mi carne no quiera ir, voy a ir, no hay opción. ¿Por qué? Porque Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Así que me sienta bien o bueno, en estos tiempos, si se siente mal, se le recomienda que se quede en su casa, ¿verdad? Pero usted sabe a lo que me refiero. Sí, es perfectamente. Excepcional. Dios ha sido demasiado bueno. Y a veces, bueno, como líder de alabanza, que fui por mucho tiempo, sí, una de las cosas que nos frustra, y yo sé que Juanpi puede decir amén ahí, sí, donde está, es cuando uno está metido ahí, o sea, está sintiendo la gloria de Dios, y uno abre los ojos y a veces el panorama que tenías en tu mente con la adoración celestial no es lo que ves a los hermanos así cruzados de brazos y que están mirando alrededor como diciendo... ¿cuándo llega la hora de despedir la reunión? Así me puedo comer la pizza, ¿no? Entonces, ese temor de Dios de adorarle, y yo creo que Dios anda buscando ese tipo de personas, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, con un corazón genuino. Creo que eso es temor de Dios, agradecido por lo que Dios ha hecho, y Señor, todo lo que tengo te lo debo a ti. Creo que eso es temor de Dios.
Jonathan, nos quedan pocos minutos, estoy tan agradecido, te veo tan entero, tan fortalecido, te veo como dijimos antes, ¿no es cierto?, con mucho valor, muy bien, ¿no es cierto?, y nosotros te estamos apoyando, nunca nos olvidamos de Gracias. vos. Si me permitís, quiero, ¿cuánta gente te está saludando? Dale, rapidito. Gastón, que es uno de mis hijos, también dice, impresionante, qué hermosa familia que tenés. Gracias. Sebastián de la banda de Montreal, Karina, Angie, maravilloso testimonio, Matías, Mariana, qué linda anécdota Beba. nos contó con los chicos, porque es mi nuera, mi futura nuera, y aparte trabaja con los niños. Leonardo, Wendy, Aldo, Alicia, Nelly, Javi, Kevin, Mauro, qué hermoso testimonio, Néstor es uno de los pastores, tremenda entrevista. Willy, Magalí, Emi, Michael, Marcela, García, Hortensia, Federico, Donatella, que es mi nieta, te manda saludos, que te está conociendo, mi nieta, que tiene 15 añitos, Shirley, Vanessa, Martín, José, Débora, Raúl, Roxana, José Balboa, Gladys, Luis, Mari, Cecilia, Mirta, Isaí, Sonia, Pasos de Cristo, Gisela, Graciela, no te estoy diciendo la verdad, mirá Sí, todos sí, no, los yo que lo veo. tenemos acá, ¿no? Marcela, Impresionante. hasta mi tía está, Ah, oiga. bueno, mandale un cariño grande para tu Un tía. Y besito, Marcela. Esas tenemos son que de las hacer, tías buenas. Tengo muchas tías buenas, pero óigame, la tía Marcela es de las buenas. de las buenas, Mirta, Isaí, Sonia, Pasos de Cristo, Gisela, Graciela, Amelia, Osvaldo, Yael, Isabela, Liz y Virginia. Excelente, excelente todo lo que está pasando a través de las redes sociales y como vos dijiste, tenemos que seguir predicando la palabra de Sí. Dios. ¿Qué querés decirle, no es cierto, como punto final, Jonathan? Te agradezco de todo corazón. Mirá, te tenemos acá todo, estábamos pendientes de esto. Decirle Igualmente, algo, igualmente. sí, te creo. No, Pastor, le quiero dar gracias por esta oportunidad. Me siento como estamos compartiendo en familia, aunque hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, Sus hijos, eh, tanto Gasti como Juanpi y Joy, bueno, quiero que te conozcas. no nos vimos mucho tiempo, pero el tiempo que estuvimos juntos era como que hicimos una linda amistad, como si fuéramos hermanos. De verdad, incluso después de que nos conocimos, las pocas veces que regresé a Argentina, nos llamábamos, tomábamos un... Hey Joy, ¿cómo estás? Mirá qué facha tiene mi hija. Ella Tremendo, es tremendo. la que hace las entrevistas. Sí, sí, ahí me ha tenido al trote mandándole esto, lo otro. No, excelente trabajo. Tiene tremendo equipo, pastor, y lástima que no tenemos tiempo, porque me gustaría saber cómo está todo en su iglesia y cómo le está yendo a ustedes. A Tenemos un poquito de nosotros tiempo. nos está yendo muy bien, la verdad, muy bien. Realmente yo estoy yendo todos los días a la congregación, desde el día que la pandemia se abrió, que fue el día 20, todos los días no dejé mi oficina y voy desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde y a veces me quedo hasta más tarde, estoy solo ahí porque no tengo ningún empleado y estoy orando por todos ustedes, por mi congregación Qué y lindo. esperando que Dios diga, bueno, hasta aquí nomás y que podamos todos volver a la casa de Dios. No te Amén. puedo contar ninguna cosa fea o mala porque no la estamos pasando. Yo estoy acá en mi casa, en un quincho, como le llamamos acá, grandísimo. Y todo lo que tenemos preparado, ¿no es cierto? Las consolas que manejan ellos, todo lo que compramos un monitor ahora para que yo pueda también verlos a Yo los creo que conocí su entrevistados. casa. ¿Es la misma que conocí yo en ese Sí, tiempo? sí, 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 ya me la misma, acuerdo. sí, es la Me misma. acuerdo. Es grandísimo este lugar. Y Lindo. así que, y estamos, la verdad que estamos muy lindos. Qué bueno. Me alegro mucho. Pastor, gracias por esta oportunidad. Me dio mucho gusto ver a Juanpi, a Joy, y yo sé que Gastón está ahí, Gasti está ahí comentando y poniendo jajaja y riéndose seguro. Seguramente él fue el que planificó todo eso que me hicieron cuando fui ahí el primer día del ensayo. Yo estoy seguro que fue más él que Juanpi el que me hicieron esa broma. Nos quedan apenas unos segundos, Jonathan. Te amamos, te queremos, no te lo digo por decirlo, lo decimos de verdad. Me acuerdo una vez que necesites un llamado para que vayamos allá, para
había pasado con la música, vengan para acá, los necesitamos, y en aquel momento estábamos con la radio recién inaugurada y lamentablemente no pudimos ir, así que, pero nunca